Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Rural Hoy, programa número 22. Es jueves 17 de abril, tenemos 28 grados 6 décimas de temperatura y 30 grados de sensación térmica, es decir que volvió el veranito, por unos días seguramente, en pleno invierno, el calor del pleno invierno, dice la banda. Decía, programa número 22 de este espacio radial de Sociedad Rural de Reconquista, como siempre lo decimos. Nuestro querido compañero Augusto Gastaldo, que acaba de mandar sus éxitos, no puede venir hoy por complicaciones en el trabajo, le mandamos un saludo y lo va a reemplazar hoy. Bienvenida Antonella Pontel, que también es miembro de Sociedad Rural de Reconquista y ateneísta también. ¿Cómo andás, Anto? Bienvenida. Hola, Leo. Hola a toda la audiencia. Gran zapato que me toca llenar, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Acá nos está escuchando Augusto, dice éxitos, gracias Augusto. Bueno, como ya una vez te lo advertimos, cada vez que faltás corres el riesgo de ser reemplazado definitivamente. Así que fíjate. Bueno, bienvenida Anto. Seguramente que va a salir todo bien y vamos a sacar este programa adelante. Tenemos muchas cosas para contar porque hay novedades para el campo en general. Tenemos para complementar un poco la información que tratamos en el programa pasado. Pero cuando digo novedades me refiero al gran evento de Sociedad Rural de Reconquista, uno de los principales eventos, que es la Expo. Y novedades porque anoche, precisamente, se llevó a cabo lo que se conoce, a partir de ahora, porque esto es algo nuevo, como lanzamiento corporativo de lo que va a ser la edición 89 de la Expo Rural de la Sociedad Rural de Reconquista. Exactamente, Leo. Uh-huh. ¿Estuviste en el evento? Sí, estuvimos presentes. Anoche se hizo, como vos decías, el primer lanzamiento corporativo. Todos los años se realiza un lanzamiento más a formato de la prensa para mostrar el cronograma y cómo venimos llevando a cabo la organización del evento. Este año obviamente se va a volver a hacer un poco más adelante y decidimos hacer un lanzamiento corporativo para convocar a las empresas, ¿no?, que son las que forman esta expo. Invitamos a las empresas que ya forman parte de años anteriores, se invitó también a empresas que aún no forman parte de la familia de la expo, con el objetivo de agasajarlos y sería dar comienzo a lo que sería la venta de los espacios de la Expo Rural. Uh-huh. O sea, oficialmente empezamos la cuenta regresiva hacia la Expo, invitando a los protagonistas, en definitiva, que son los expositores de la agroindustria, del campo en general y del comercio, obviamente. Bueno, y por ser una primera experiencia de este lanzamiento corporativo, ¿cómo estuvo? Estuvo muy bien, tuvo muy buen acompañamiento, pasamos una linda velada, comimos rico, escuchamos una banda en vivo, la verdad que fue un evento muy bueno. O sea que la idea era que sea también un momento, más allá de que es formal, pero algo ameno, ¿no? Sí, no fue formal, o sea, estábamos de pie, o sea, fue una pequeña parte, habló Augusto, habló la gente de la comercializadora y después compartimos un poco de música, un poco de comida, fue algo más informal. Muy bien. Y la presencia también de intendentes de Avellaneda, de Reconquista, presidentes comunales, o sea, autoridades en general de centros industriales. Centros industriales, también. Bien. De la zona, iba a decir, de la zona de influencia, digamos, de Sociedad Rural de Reconquista. Bueno, tenemos para compartir partes de lo que fue el discurso de Augusto, que ahora te lo voy a pedir, Alfredo. Bueno, el saludo, la presentación y explicando un poquito en una primera parte de qué se trataba esta noche, porque, volvemos a decir, fue la primera vez que se hace este lanzamiento corporativo. Escuchamos la palabra del presidente de Sociedad Rural de Reconquista anoche. Para mí es un placer poder recibirlos en nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural y del Ateneo Juvenil, institución de la cual me sigo sintiendo parte todavía. Les damos las bienvenidas y le agradecemos mucho su participación hoy aquí. Bueno, bienvenidos nuevamente, bienvenidos a los señores intendentes, a los miembros de Comisión Directiva, a los presidentes comunales también que nos acompañan. Y bueno, por supuesto a ustedes que son los expositores industriales, comerciales, proveedores de servicios.
Es una noche que la pensamos para disfrutarla de manera distendida, de manera relajada, poder compartir, poder comer algo, tomar algo, conversar. Y es un formato nuevo, es la primera vez que hacemos este tipo de presentación, de lanzamiento. Es, si se quiere, el lanzamiento formal, el comienzo de la venta de los stands. Pero con este formato nuevo queremos justamente un acercamiento especial con ustedes, que son los expositores, son los protagonistas de esto que es nuestra exposición rural. Nosotros, como decimos siempre, ponemos a disposición la gran vidriera, arreglamos el vidrio de la vidriera, arreglamos la vereda, le ponemos un toldito, la dejamos linda, bien pintadita, y ustedes son los que la cargan con todo lo que tienen para mostrar, para ofrecer, para vender. A que nos cuenten también en esta reunión informal qué quieren ustedes, qué necesitan de la exposición. Para nosotros es importante reinventarnos año a año, saber qué es lo que ustedes quieren, cómo piensan ustedes la exposición. Vivimos en un país y en un mundo que constantemente nos desafía con cambios cada vez más vertiginosos y que nos apuran y nos apremian para ponernos a la altura de las circunstancias, a nosotros como organizadores, pero también a ustedes como parte activa de esta exposición, para que también nos cuenten cuáles son sus necesidades y cómo la quieren, ¿no? Cómo la ven. Bueno, Augusto, haciendo referencia a la finalidad del encuentro de anoche, un poco también lo que decías, Anto, esta idea de intercambiar con los expositores, que son los protagonistas de la expo, y preguntarles de alguna manera qué necesitan de la expo, qué les serviría, cómo ven la expo, incluso si tienen sugerencias o dudas o consultas, incluso críticas, también lo dice en una parte Augusto. La idea era esa, ¿no? Escuchar al expositor. Sí, claro. Por eso después el formato de un poco de la comida, la música, más informal, como para poder intercambiar con ellos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora sí vamos con la segunda parte, donde Augusto nos cuenta algunas de las innovaciones que tiene esta expo desde los últimos años. Volver a tener una expo que llame al campo, que atraiga al campo, y para eso fuimos haciendo algunos ajustes, como por ejemplo poner el remate de reproductores el día sábado, en un día y en un horario central, como gran protagonista de la muestra. Antes, si recuerdan, era el día lunes, un día que el predio estaba destruido, sucio, había expositores desarmando, ruido. Bueno, no era para nada atractivo para el comprador y para quienes nos gusta disfrutar de ver animales en la pista. Y tuvo muy buena repercusión. Hemos logrado que la gente se acomode, se acode en las pasarelas que dividen la zona del remate, y bueno, fue muy atractivo y muy lindo de ver para el público ese espectáculo, porque aparte la gente aprende, vive qué es lo que es un reproductor, cuánto se paga, cuánto invierte el productor agropecuario. También, luego de la gran faltante que fue hace muchos años haber dejado de tener nuestra jineteada, logramos traer prueba de riendas, desfile de aperos tradicionalistas, mucho folclore, mucho chamamé, payadores, y eso también tuvo un impacto positivo para la atracción de la gente del campo, de la ruralidad, que es básicamente también nuestros invitados especiales. Más allá de que no queremos alejar a los invitados de la ciudad, por supuesto que también son bienvenidos, pero para ustedes los expositores, y sobre todo para los expositores que buscan más del público ruralista, fue un cambio importante, y eso se notó. Se notó también porque hemos logrado estos últimos años atraer muchos más expositores de maquinaria agrícola, de instalaciones ganaderas, no tanto el año pasado de instalaciones ganaderas, pero sí de otros tipos de rubros, de ventas, de agroindustria,
que año a año se habían alejado de a poco y hoy año a año se vuelven a acercar. También trajimos remate de quinos, que eso fue un llamativo importante también para la gente de campo. Y bueno, agrandamos espacios, ordenamos, achicamos otros espacios, mejoramos la zona gastronómica. Estamos viviendo una expo evolucionada y con permanentes cambios y mejoras. Expo evolucionada con cambios y mejoras, decía Augusto, y la premisa de volver a atraer al campo, a la agroindustria, no solamente a los expositores, sino también al público, a la familia rural, a través, por ejemplo, de los espectáculos y de distintas actividades como para la familia en general durante todo el fin de semana. Sí, exactamente. Va a volver a ser una muestra cargada de actividades los 3 días. Las destrezas criollas van a volver a hacer que las últimas 2 ediciones que estuvieron presentes fueron el foco de atención tanto el sábado como el domingo. Así que vuelve por 3er año consecutivo. Va a ser un fin de semana muy cargado. Y eso se va a quedar definitivamente, seguro. Sí, esperemos que sí. Es la idea. Sí. Es la idea. Bueno, Alfredo, presentamos y nos metemos en el tema con los invitados de hoy. Bueno, tenemos visita para seguir hablando de este tema, meternos un poquito más en detalle. Están con nosotros Romina Corniali y Juan Pablo Amado, que son de la empresa Más Producciones. Nosotros internamente decimos la comercializadora. Ustedes cuéntenos cuál es el papel que cumple Más Producciones en esta nueva Expo Rural que vamos a tener este año. Bien, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por habernos invitado. Anoche, tuvimos el lanzamiento, como tal lo mencionaba Antonella. Un lanzamiento que por primera vez se realiza, consideramos que fue exitoso, por así decirlo, tanto para las empresas que ya venían participando, expositores que venían participando años anteriores, como para también como nuevas empresas que se acercaron, consultaron cómo es exponer, de qué se trata, se los asesoró en valores, en formas de participación y demás, y tuvimos un resultado muy positivo, la cual hoy abordamos todas las consultas que habían entregado anoche y pudimos ya dejar las inquietudes para que la puedan avanzar, por así decirlo, y poder decidir de participar en la exposición rural esta nueva edición. O sea, ustedes hacen la parte de ubicar y comercializar los stands para los expositores. Esa sería la función. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Nosotros lo que hacemos primero es, obviamente, lanzar un producto. Años anteriores se hacía de otra manera. Este año, como Augusto decía en la presentación, y cotidianamente se están pensando en cambios para qué, para mejorar la muestra, para capitalizar, para que al expositor le sirva participar de la muestra y que pueda explotar el evento en función de mostrar sus productos, sus innovaciones, poder vender y acercarse a los clientes que tanto una empresa, un negocio, un servicio, un emprendedor busca. Nosotros, el primer punto de partida surge de organizar los espacios, de diseñar los espacios en el predio, ubicar por sectores. ¿Para qué? Para que aquel que está buscando específicamente el sector del agro sea sencillo de encontrar y tenga el abanico de posibilidades que se puede mostrar. Una vez que tenemos eso, empezamos a contactar a las empresas. A veces surge que, en el medio nos conocemos medio todos, pero van surgiendo a veces empresas que vienen de afuera. Hay también una variante en ese sentido. Gente que viene de Santa Fe, Corrientes, de Chaco, de Resistencia, de Córdoba, Entre Ríos, de Córdoba. Entonces, viene a la región un potencial comercial industrial que no solo es de nuestra zona, sino que nuestra zona lo siente atraído por generar negocios. Una vez que se logran las ventas, ya 15 días antes de comenzar la muestra se permite que el expositor pueda ingresar al predio a armar su stand, porque eso es una logística impresionante y es digna de ver el movimiento que genera. El movimiento que genera tanto para la empresa como para los distintos servicios de los cuales un expositor se tiene que nutrir en la zona
para llevar a cabo el armado del stand. Gente que, albañiles, jardineros, O transporte electricista, transporte, serenos, claro. porque por más que el predio esté cerrado, siempre hay que resguardar determinadas maquinarias o determinados productos que están poniendo en valor la muestra. Entonces, nosotros queremos que la muestra es impresionantemente importante para la región, no solo para la exposición, sino también para el expositor y para todo el efecto de chorreo que se dice en relación a la visita de gente externa a la localidad. De hecho, se agotan hoteles. El año pasado tuvimos que salir a buscar casas particulares para poder alojar a la gente. Se trabaja en coordinación con los distintos estamentos de gobierno. ¿Para qué? Para acercar partes. Aquel que tiene determinado servicio, el que tiene un departamento, el transporte, vienen artistas de afuera. O sea, el movimiento económico que genera la región es importantísimo. Y hay que estar siempre atentos para que todas las partes los puedan aprovechar. Exacto. Sabes que por medio de las redes sociales de Sociedad Rural, muchas consultas hubo en estas últimas 2 semanas, entiendo, de expositores, si lo podemos decir así, más chicos. Por ahí emprendedores que también están interesados en tener su stand, que vuelvo a decir, serán más chicos para lo que ve el público, pero seguramente muy importante para ellos desde su negocio. ¿También esos expositores tienen que dirigirse a ustedes para conseguir su stand? Sí. O sea, es para todos los expositores. Es para todo público, porque la muestra es agrícola, ganadera, industrial, comercial y de servicios. Exacto. Y emprendedores, obviamente. ¿Cuántos emprendedores hay que terminaron siendo empresarios exitosos y incluso empresarios que terminaron siendo exportadores en la región? Entonces, de eso habla esta exposición. Habla de la historia que ha tenido y del crecimiento, tanto de la exposición en sí misma, porque si hoy nos remontamos al pasado, la muestra empezó siendo muy pequeña y hoy estamos diciendo, estamos iniciando hoy el camino a los 90 años de la exposición, que va a ser el año que viene, para lo cual obviamente ya se está pensando y ideando, claro. Estamos imaginando cosas, porque imaginamos que, que vamos a tener que redoblar apuestas para, obviamente que se le cantidad de ediciones. Bueno, y para los que nos escuchan, sobre todo esto que les decía de los emprendedores o de los pequeños comerciantes, ¿dónde dirigirse o a qué teléfono llamar para averiguar y para informarse de cómo tener su propio stand en esta exposición, 89 exposición de Expo Rural? Los canales de comunicación son a través de redes sociales, Expo Rural Reconquista, Sociedad Rural Reconquista, másproducciones.ar, y ahí van a encontrar nuestros números de teléfono. Somos 3 personas las responsables de Más Producciones, pero hay más vendedores y nosotros lo vamos derivando a cada uno. Claro. Sí, pedirle que tengan paciencia, porque a veces en el día no alcanzamos a contestar la cantidad de consultas que recibimos, porque obviamente el emprendedor o algún empresario está como apurado, pero bueno, nosotros vamos tratando de hacer primero un registro de la recepción del pedido y en función de eso tratar de encontrar y sugerirles el mejor lugar, de acuerdo a qué, al espacio que necesita, al rubro que está trabajando. Y esto que decís, ¿de qué se trata? Si es un emprendedor, si es una empresa, si es una mediana empresa, si requiere un lugar donde necesita techo, que sería un quincho, si podríamos ponerlo dentro del galpón. Obviamente esos son los espacios que ya están vendidos. Generalmente son los primeros que se venden. ¿Por qué? Porque tiene determinadas comodidades que el aire libre no lo permite. El aire libre te permite hacer otro juego de muestra, mucho más imponente, mucho más como pensado,
pero nada deja de ser atractivo. Claro, o sea, entender que el proceso desde contactarlos a ustedes hasta hacer el registro y tener finalmente un espacio lleva tiempo justamente porque se le busca la forma de que sea el mejor lugar para cada uno, para cada expositor. Correcto, es así, y además algo que también pesa en el momento de decir, bueno, ¿qué se vende primero? Nosotros tenemos que tratar de ver estratégicamente cómo ubicamos la maquinaria, por ejemplo, porque hay determinados sectores del predio donde no podemos entrar con carretones, claro, que son los medios de transporte que trasladan las máquinas. Entonces hay que priorizar eso en función de la logística para la instalación de esa muestra, de ese espacio específico. Entonces hay que acomodar eso para que cuando tengan que ingresar, ingresen tranquilamente, y después pasamos a la otra zona. Perfecto. 407149 el número de WhatsApp de Rural Hoy para consultas, para sugerencias. Hacemos una breve pausa y continuamos. Perfecto, seguimos. Nos decía Juan Pablo acá fuera del aire, y ahora le vamos a pedir que lo explique mejor. ¿Cómo es esto de las actividades que están, por llamarlo así, fuera de la exposición, pero que también es una opción para las empresas sobre todo? Bien, como se lo mencionamos a todos los expositores que ya trabajan año a año con nosotros, como para los nuevos expositores, la exposición rural tiene una grilla de actividades oficiales en lo que son actividades, charlas, capacitaciones, espectáculos y demás. Queremos hacer mención que las empresas no duden en consultar, en preguntar cómo lo han hecho otras empresas y demás del rubro, de distintos rubros, porque cada empresa puede traer un capacitador, puede explicar cómo funciona cierta maquinaria, cómo mantener la maquinaria en época de cosecha, de siembra, sea del rubro maquinaria, sea del rubro comercial, sea el rubro de servicios. Usar el evento en el marco de la Expo Rural para potenciar obviamente la imagen de su empresa y potenciar el evento aprovechando los asistentes, tanto de su clientela como asistentes terceros que puedan asistir al evento. Claro, muy importante. Sí. Como decía Juan, no se limita solamente a viernes, sábado y domingo, sino que usualmente la expo es una grilla de toda la semana, y durante la semana están estas actividades que las empresas proponen, y que obviamente está el espacio del predio, el auditorio y demás disponible para eso. Claro, y además es un gran servicio porque hemos visto personalidades importantes justamente en ese tipo de actividades, en capacitaciones, en charlas de todo tipo. Y esto lo digo como público, ¿no? Está muy bueno ir a ver, a escuchar, a aprender en el marco de la Expo Rural, pero por ahí ofrecido por alguna de las empresas. En ediciones anteriores, algunas empresas han hecho concursos dentro del marco de la temática que trabajan, y hubo concurso de alambradores, si no recuerdo, y de soldadores, por ejemplo. Claro. Entonces eso también va sumando dentro de una empresa a otras partes, por decirlo así, del mismo rubro. Como tiene que ver con la persona que vende algo, bueno, se apropia de una actividad y desarrolla, bueno, obviamente un concurso que claro, no es menor, digamos. Sí, lo primero que me acuerdo en este sentido era cuando había que adivinar el peso de un ternero, ¿eh? Sí, Ese fue un atractivo grande también. Bueno, y eso se puede hacer, digo, que queda abierto a la inventiva de cada uno. Tuvimos un expositor que ha hecho esculturas en el predio y que también ha hecho la venta de esa escultura para donar ese dinero a una institución de bien público de la localidad. Perfecto. Bueno, y en cuanto a formas de pago, facilidades, planes, ¿qué nos pueden contar para los expositores? Bueno, nosotros tenemos ya los precios establecidos, y lo que tenemos es, de acuerdo a la fecha de pago, la posibilidad de hacer descuentos, que son desde un 10, un 20%, a un poquito más si la fecha es media próxima. O sea, antes pago, más es beneficios más económico. tengo. Sí. Perfecto. Bueno, seguramente los volveremos a contactar o a consultar cuando... A ver, la idea de este programa justamente es
ofrecer el servicio de información y de intercambio y posiblemente nos lleguen a nosotros consultas que en definitiva van a ser para ustedes. Así que, bueno, cuenten con este programa para cuando necesiten difundir información y también sepan que los vamos a estar consultando seguramente. Por supuesto, y vamos a volver porque consideramos que esto es una cadena donde todas las partes hacemos o queremos llegar a un mismo objetivo, que es el desarrollo de nuestro norte, olvidado como lo decimos ahora, a veces digo, pero que no deja de ser menor la gran capacidad de autoinvención que tenemos en esta zona. Sí. Si bien tenemos las complicaciones de las rutas, de los accesos, a veces de los servicios de internet que nos resuelven, pero bueno, tenemos un potencial humano que la verdad que es envidiable para otras zonas. Y es justamente lo que se vuelca en la Expo Rural año a año. Claro, porque, a ver, ¿qué es lo que terminamos mostrando todos? Todo el potencial y todo lo que podemos llegar a ser. Y que eso no tiene un valor. Es incalculable el valor que tiene. Y además del potencial humano, el predio que tenemos. Va a sonar, no sé si suena bien que lo digamos nosotros, pero estamos muy orgullosos de nuestro predio y de las instalaciones. Y se ven, hay muchos expositores que quedan también deslumbrados por la capacidad que tiene el predio y las instalaciones, y también lo tenemos que destacar. Claro, la comodidad y el multiespacio justamente para las actividades que decía Juan Pablo, ¿no? Para las charlas, para las capacitaciones. Pues el auditorio por ahí es más apropiado para eso porque está preparado para tal. Un auditorio, tenés la silla, tenés la pantalla. Entonces, sí, sin dudas que se lo realice ahí, pero el multiespacio es un espacio un poco más grande que aún, o sea, lo hemos utilizado para un par de actividades para la Expo, pero sin dudas que si hay alguna actividad más grande que se puede usar ahí, está disponible, es parte de la muestra. Así es. Bueno, comenzó entonces la carrera hacia la 89 Expo Rural, que va a ser del 8 al 10 de agosto, ese fin de semana, 2025 por supuesto. Así que bueno, dudas, consultas o pedidos de información, no duden en comunicarse con más producciones, como lo decía Romina, o incluso nosotros también podemos hacer de intermediarios a través de las redes sociales de Sociedad Rural de Reconquista o de este programa también, ¿por qué no? Así que bueno, bienvenidas todas las consultas y por supuesto que están todos invitados a informarse, por lo menos, si es que así lo necesitan, y ser parte de esta 89 Expo Rural que ya, como decía Romina, empieza el camino hacia lo que será el gran evento, seguramente especial de la 90, ¿cómo se dice? 90ª edición. No, bueno, no sé. Edición número 90 de la Expo Rural de la Sociedad Rural de Reconquista. Hacemos una pausita más y cambiamos de tema. Bueno, estamos intentando el contacto con Mauro Faín, que va a ser quien nos va a acompañar en la segunda parte del programa para hablar del cultivo de trigo, y esta es la parte que decía complementaria del programa anterior, donde hablamos con dos técnicos de INTA sobre trigo, y Mauro nos va a traer algunas consideraciones desde la parte económica. ¿Cómo venimos, Anto, en tu primer programa? Bien. ¿Se notan los nervios o no? Ya no es al principio, ¿eh? Sí, con Augusto nos pasó lo mismo. Los primeros programas nos mirábamos, nos pisábamos a la hora de hablar, y después, bueno, fuimos agarrándole la mano como a toda cosa. Igual, como le decía Augusto, zapato grande de llenar, innato le sale. Ah, sí, lo tiene aceitado Augusto. Sí. Bueno, pasamos a una información que adelantamos el jueves pasado, que tiene que ver con la emergencia agropecuaria en la provincia de Santa Fe por sequía, emergencia agropecuaria por sequía, que finalmente se prorrogó hasta el 31 de agosto de este 2025 y que abarca los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, es decir, los 3 del norte, pero también San Cristóbal, San Javier y San Justo, y algunas localidades del departamento Castellanos y otras localidades del departamento Las Colonias. ¿Por qué es importante esta información? Porque los productores que presenten su declaración jurada en tiempo y forma, que es hasta el 9 de junio del 2025, y que consigan su certificado
de emergencia agropecuaria, de emergencia o desastre agropecuario, van a tener importantes beneficios desde la parte impositiva. Sobre todo hay prórrogas para el pago de cuotas del impuesto inmobiliario rural. En el caso de los productores que entren en la zona de desastre agropecuario, no ya de emergencia, sino de desastre, se condonan deudas. Es decir, bueno, esto también lo dijo Augusto el jueves pasado, no solamente, o sea, los beneficios de presentar la declaración jurada y conseguir el certificado de emergencia o desastre agropecuario son a futuro, ¿sí? En este momento los beneficios quizá no tengan tanto peso, pero a futuro, económicamente hablando, van a tener buenos beneficios aquellos productores. Y como sociedad rural, y como Rural Hoy, este programa, si alguien tiene dudas de cómo acceder a ese beneficio, de cómo registrarse, de cómo acceder a la información, podemos ayudarlos, Sí, ¿sí? claro. Porque es un registro online, así que pueden contar con nosotros para cualquier tipo de asesoramiento que necesiten. De todas maneras, no tiene grandes dificultades. Se puede entrar en la página de santafe.gov.ar o directamente googleando Emergencia Agropecuaria Santa Fe, y bueno, la página de internet los va a ir guiando en el procedimiento para presentar la información que haya que presentar y después acceder a los beneficios. Bueno, ahora sí me parece que solucionamos el problemita técnico. A ver si nos escucha Mauro, que está en la ciudad de Corrientes, que es estudiante de agronomía. Hola Mauro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Ahora sí se me escucha. Ahora te escuchamos perfectamente. Ahora enseguida te vamos a ver acá en nuestro estudio. Tenés que venir a conocer nuestro estudio, que tenemos para verte incluso, así como... No sé si vos nos ves a nosotros, pero lo importante por el momento es que contactamos y que te pudimos saludar. Mauro Faín, ahora sí te presento formalmente desde la ciudad de Corrientes. Decía, ¿cómo va todo por allá? Todo bien, todo bien. Buenas tardes para vos, para Alfredo y para los chicos ahí de la mesa. Bueno, está Anto con nosotros hoy, Anto Pontel reemplazándolo a Augusto. Buenas tardes, Mauro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien, todo bien. Ahora sí ya te vemos perfecto. Ahí, Okay. ahí te terminaste de acomodar y de centrar. Ok, yo estoy siguiendo la transmisión en vivo, pero todavía no aparezco. Supongo que debe haber un Sí. poco de delay. Sí. Bueno, en la introducción decíamos que el programa pasado, no sé si pudiste seguirnos, estuvimos con Arturo Regonat, que estuvieron acá en la mesa, y Luciano Mieres, que son técnicos de INTA, y estuvimos hablando de la campaña de trigo que se viene, que va a empezar en breve, y ellos tuvieron, bueno, nos dejaron algunas observaciones importantes, sobre todo desde lo climático, de nuestro suelo, de la acumulación de agua, del agua que vamos a necesitar para la campaña. Y la idea es invitarte a vos y contactar con vos ahora porque tenés un análisis o sea, similar pero diferente, o podríamos decir complementario con lo que ellos nos estuvieron contando. Entonces, para comenzar, ¿por qué nosotros... o por qué el trigo es una buena alternativa, o por qué hacer trigo acá en el norte santafesino? ¿Cuál es el análisis que estuviste haciendo? Sí, escuché el programa de la semana pasada. La verdad que un muy lindo pantallazo para los productores, sobre todo pensando en que todos los años tenemos que hacernos esta pregunta del por qué sembrar el trigo, considerando que los márgenes son bastante finos y sobre todo desde el punto de vista económico. Para responder al por qué sembrar trigo en el norte de Santa Fe, yo creo que hay varios enfoques para el análisis. Desde el punto de vista ecológico, que termina repercutiendo después en el sistema productivo o en la productividad del sistema, mejor dicho. Desde el punto de vista ecológico, incorporar una gramínea de invierno en nuestras rotaciones nos abre algunas puertas bastante interesantes. La posibilidad de un cuarto cultivo en 3 años no es poca cosa, y sobre todo pensando en
lograr un 50% de gramíneas en esa rotación. Los esquemas clásicos de nuestra zona, me refiero al norte de Santa Fe, partirían de un girasol, que es el cultivo antecesor predilecto del trigo, pasarían a trigo, de ahí irían a soja y finalmente a maíz. Eso desde el punto de vista ecológico tiene implicancias bastante interesantes, sobre todo en lo que es aporte de materia orgánica, desarrollo de una macroporosidad, una porosidad de retención en el suelo bastante importante. Entonces, desde el punto de vista ecológico y dejando momentáneamente de lado el aspecto económico, es una alternativa más que interesante. Uh-huh. Y después está la cuestión de la ocupación del suelo en estos meses de invierno, porque el girasol, ¿cuándo se terminó de cosechar acá en nuestra zona? Y los últimos quizás llegaron a fines de enero, principios de febrero, pero como muy, muy aislados los casos. Uh-huh. En general, la campaña nuestra termina el 20 de enero. No quiero generalizar porque la diversidad de ambientes por ahí nos hace variar esas fechas, pero en general para la segunda quincena de enero ya prácticamente no quedan girasoles en pie. Uh-huh. Con esto que vos mencionabas de la ocupación de los lotes, a mi entender hay un gris ahí entre el eje ecológico, esto que veníamos hablando, y el eje económico, que es mantener el lote limpio de malezas para nuestro plato fuerte, que son los cultivos de verano, que los vamos a estar sembrando en el caso de las hojas noviembre, diciembre. Mantener los lotes limpios durante 8, 9, incluso 10 meses en algunos casos, con el trigo. Y digo, está en el gris entre lo ecológico y lo económico porque disminuimos considerablemente el uso de herbicidas para mantener la baja presión de malezas hasta llegado el verano. Uh-huh. Tiene, lógicamente, implicancias desde lo económico, quizás las más atendidas por los productores, pero también tiene una importancia bastante relevante desde el punto de vista ambiental o ecológico, por así decirlo. Uh-huh. A ver si te entiendo. Entonces, con el cultivo de trigo, todos esos meses desde que terminó el girasol hasta que venga la soja, yo mantengo el suelo ocupado y por lo tanto limpio con el cultivo de trigo. ¿Eso es lo que estás queriendo decir? Exactamente. El mejor control para esas malezas lo va a ejercer un cultivo de trigo bien implantado. Uh-huh. Bueno, ese sería el análisis. Ajá. Y yendo ahora sí a la parte económica, que por ahí es lo que tal vez más le interese al productor. ¿Cuál es el análisis que vos hiciste hablando exclusivamente de la campaña que se viene? Bien, yo te voy a compartir pantalla, vos decime si la ven, si no de última después. Para los productores que quieran conocer al detalle los números, están las planillas a disposición. Bueno. Son de mi autoría, por así decirlo. Bueno. En el análisis económico nosotros consideramos la limpieza del lote o el barbecho después de la cosecha de girasol, que como te decía van a ser más o menos 2 meses, 3, hasta que iniciamos con la siembra del trigo. Tenemos los tratamientos convencionales de barbecho que incluyen glifosato, algún hormonal como CER2,4-D y algo para brindarle residualidad a ese tratamiento. Y quiero hacer acá una aclaración, lo que está volcado en esta planilla es información que yo recibí de los productores y quiero que quede claro que esto no son recomendaciones de mi parte, porque bueno, no estoy todavía habilitado para dar recomendaciones. Ajá, está bien. Como te decía, el barbecho post cosecha de girasol es un tratamiento en líneas generales bastante económico. En algunos casos se hace un doble golpe para por ahí malezas un poco conflictivas, una presiembra, y ya entrando a lo que es exclusivamente la siembra, tenemos por supuesto los costos de semilla, de cura semilla, y en lo que es protección del cultivo tenemos contemplado tratamientos, o presupuestados mejor dicho, tratamientos fungicidas e insecticidas. Mauro,
Sí. Cuando vos ahí en el ítem de semilla, el productor suele tener su propia semilla de la campaña anterior. O sea, ese costo puede estar o puede no estar. Si se ve acá en la planilla, yo hago figurar como trigo bolsa blanca a esa semilla que el productor conserva generalmente del portón para adentro del establecimiento de un año para el otro. Sí. No representa en la mayoría de los casos una erogación o un gasto directo ahora en este momento, pero hay que considerar el valor de esa semilla. Claro, Está contemplada. porque también es trigo que no vendiste de la campaña anterior. Exactamente, Sí, está exactamente. En general, los costos son mucho más accesibles que comparado con la alternativa de la semilla fiscalizada, Ujú. pero son costos que hay que tenerlos en cuenta, definitivamente. Bueno, para los que nos están escuchando y no viendo, les contamos y después la vamos a compartir. La planilla que nos cuenta Mauro tiene dentro de los costos para la campaña que se viene de trigo, semilla y cura semilla, fertilizantes, un tratamiento de fungicida e insecticida, tiene el barbecho de lo que fue el cultivo de girasol y algún tratamiento presiembra. Mauro, ¿qué costos tendría esto por hectárea? Solamente considerando los insumos tenemos alrededor de $175 por hectárea, que representan más o menos el 35 al 40% de los costos totales. Y acá paso a la parte superior de la planilla y de nuevo la vamos a compartir después para el que la quiera analizar. Sí. En lo que son las labores para este cultivo tenemos lógicamente la siembra, las pulverizaciones, la fertilización, la cosecha, y hay un ítem que a mí en el análisis me gusta detenerme, que es el arrendamiento, porque tenemos, si consideramos los porcentajes que normalmente se pagan de arrendamiento en nuestra zona, para aquellos que necesiten hacerlo, ¿no es cierto?, estamos alrededor de $110 y esto muchas veces es determinante de la rentabilidad o de la viabilidad del cultivo de trigo. $100 que representan más o menos el 20% del total de los costos de este cultivo. Uh-huh. Y nuevamente, acá cuando hacemos la presupuestación o la planificación de la campaña, lo tenemos que considerar porque es una herramienta útil para la valoración. Habrá productores que no tienen necesidad de contemplar esto porque, bueno, son propietarios del campo y eso amplía un poco el margen. Claro. Bien. El número final, que es lo interesante, son $415 por hectárea de costos, que incluye, como dije, la cosecha. Y eso traducido a la cotización de ayer, que son 235.000 pesos por tonelada, según la pizarra de la Unión Agrícola, nos da un rendimiento de indiferencia de 2 toneladas 100 kilos o 2.100 kilos por hectárea. Sí. A ver, entonces, de costo, en esta campaña tenemos $415 por hectárea de trigo. Exactamente. Perfecto. $415 que se traducen en 2.100 kilos por hectárea. 2.100 kilos por hectárea lo que necesitaríamos para cubrir ese costo por hectárea. Exactamente. Perfecto, buenísimo. Exactamente. ¿Podemos llegar a ese rinde acá en nuestra zona, Mauro, a los 2.100 kilos por hectárea? Y esa es una pregunta bastante compleja. Uh-huh. Normalmente, si consideramos los rendimientos de la campaña pasada, según la bolsa de cereales de Santa Fe. ¿La bolsa de comercio, el informe de estimaciones agrícolas? Exactamente, Uh-huh. el sistema de estimaciones agrícolas, sí, de la bolsa. Estuvimos más o menos en esos valores, incluso un poquito mejor. Hubo casos aislados con lotes que alcanzaron hasta los 2.800 kilos. Insisto, la variabilidad de nuestros ambientes por ahí nos brinda ese tipo de casos o ese tipo de particularidades. Pero yendo a lo general, a si podemos o no lograr esos rendimientos, tenemos que considerar cómo se construye el rendimiento en los cereales de invierno, en este caso en el trigo, que por teoría, por regla general, decimos que lo construimos con agua del perfil, esa agua útil que vos mencionaste hoy al comienzo.
Sobre todo porque nosotros estamos bastante o carecemos de precipitaciones durante ese periodo porque tenemos un bache invernal en las precipitaciones que arrancan de nuevo en agosto y se mantienen más o menos hasta marzo, abril. En el norte de Santa Fe nosotros no tenemos profundidad de perfiles para acumular el agua suficiente para construir esos rendimientos. Y acá quiero hacer una buena a nuestro favor, que no tenemos que esperar tan entrada la primavera para tener precipitaciones, entonces podemos construir el rendimiento con agua de precipitaciones. Y me quiero apalancar un poco en lo que mencionaron Arturo y Luciano la semana pasada, que es la elección de la fecha de siembra y de los ciclos. Tenemos que ser muy finos en ese análisis porque el éxito de nuestra campaña de trigo en muchos casos depende en gran medida de que el llenado de grano, es decir, de floración en adelante, sea coincidente con el periodo de inicio de las precipitaciones de primavera, que, insisto, en nuestra zona se dan incluso antes de que empiece la primavera, a fines de agosto. Pero redondeando un poco y respondiendo a tu pregunta, podemos llegar a construir los rendimientos de indiferencia en nuestra zona, pero mirando para arriba como normalmente estamos acostumbrados, diferente a cómo construyen los rendimientos en otras zonas trigueras, que es midiendo el agua útil en el perfil. Claro, de todas maneras, acá, Mauro, este otoño empezó con buenas precipitaciones, o sea que podemos llegar a tener no solamente las precipitaciones que vos decís mirando para arriba, sino que también podemos llegar a tener agua acumulada. O sea, exactamente. Puede ser que pinte bien, digamos. Si se mantienen por ahí las tendencias, y sobre todo las tendencias se hacen realidad en precipitaciones, es probable que nuestros perfiles acumulen bastante agua. Para la capacidad que tienen, que acumulen bastante agua. La limitante está justamente en la capacidad que tienen. Pero, insisto, si los pronósticos se hacen realidad y la primavera-verano 25-26 cumple con esto de ser normal, que ya tuvimos pronósticos el año pasado de que iba a ser normal y terminó siendo más niña que normal, yo creo que nos podemos ser optimistas para el trigo. Perfecto. Bueno, gracias por tu pantalla. Repasamos, si te parece, sí, el número final de costos y el rendimiento de indiferencia. Bien, antes de darte el número final, y insisto, para los productores que por ahí nos están escuchando, quiero que tengan en cuenta que sobre ese número total está considerado el valor del arrendamiento a un 22% de la cosecha, que son más o menos $100 por hectárea. Sí. Está considerado también un tratamiento fungicida y un tratamiento insecticida, que si bien no representan un costo tan significativo, muchos productores no lo hacen. Y está también considerada una fertilización de base y una fertilización nitrogenada al boleo, que tienen un costo bastante importante. El número final son $415 por hectárea, incluyendo la cosecha, lo que nos da un rendimiento de indiferencia de 2.100 kilos por hectárea. Bueno, ahí está fácil también para discriminar en el caso de los productores que tienen su propio campo, porque el número es casi redondo, serían $415 por hectárea de costo de trigo, 315, 320 para los que lo hagan en campo propio. Son $100 menos. Exactamente, si me das un segundo que yo modifico acá en la planilla, pongo 0% de arrendamiento, estaríamos libres de ese costo. Como vos dijiste, achicamos $100 y el rendimiento de indiferencia se viene a 1.500 kilos por hectárea. O sea, el margen es bastante más interesante. importante. Sí, exactamente, interesante.
Bueno, Mauro, se nos va el tiempo, son las 4 en punto, ya tenemos que entregar el programa. Gracias por este pantallazo y por los números, y seguramente si tenemos consultas, tenemos que pedirte tu autorización para compartir esta información, pero también esta aclaración que hiciste hoy al inicio, de que no es una recomendación profesional. Exactamente, exactamente. Todavía no estoy en condiciones de dar recomendaciones profesionales. Muy bien, muy bien. Bueno, Mauro, gracias y será hasta la próxima. Gracias a ustedes, que anden bien. Saludos. Chau, Chao, chau. Mauro. Bueno, Anto, yo personalmente aprendí Sí, un sí, poquito sí. de trigo hoy, de si va a ser negocio o no. Seguramente útil esta información para los productores también. Y queríamos complementarlo con lo que hablamos el jueves pasado. El jueves pasado los técnicos nos hablaron de otras cuestiones, de la cuestión climática y demás. Y nos faltaba esta parte de los números. Nos puede dejar abierto quizás a la movida que hay de parte, digamos, de quizás de las políticas de gobierno de apoyar a lo que es el riego, Ujú. que sabemos que no es una inversión pequeña, Pequeña. pero Ujú. puede llegar a ser, hay muchas, digamos, de parte del Estado, sabemos subsidios para acceder a líneas de créditos para implementar el riego, Ujú. que quizás puede llegar a ayudar, digamos, a mover considerablemente los rindes de los cultivos, Claro, ¿no? claro, y mejorar estos márgenes sí, que sí. decía Mauro. Sí, se está moviendo mucho y se está difundiendo mucho esto del riego, que nuestra zona todavía está bastante verde. Sí, totalmente. Hay poco y sabemos que hay mucha gente interesada en darle más manija, digamos, a esta Exactamente. cuestión. Bueno, gracias por tu compañía durante esta hora. No, a ustedes espero que la audiencia lo haya disfrutado. Seguro. Bueno, les mandamos nuevamente un saludo a Augusto, que siga tranquilo con lo suyo, que acá estuvo bien reemplazado. Gracias, Anto, gracias, Alfredo, y nos vemos el próximo jueves. Pariente lejano, algún amigo.